Hola, ¿qué tal? Soy Jazmín Selene González López y hoy abordaremos la identificación y registro de los datos del paciente para un trabajo del Diplomado de Clínica en Herbolaria de la Universidad Virtual de Michoacán. Como profesional de la salud, la principal herramienta para la recopilación de datos y conocimiento del paciente lo tenemos durante la anamnesis. Esta es la parte fundamental para poder llegar a un correcto diagnóstico y establecer el tratamiento adecuado. La principal herramienta de recopilación de datos y de información médica del paciente es la historia clínica. En ella se recopilan los datos de identificación del paciente, los antecedentes médicos, el motivo de consulta, los signos y síntomas que presenta, la historia de la enfermedad actual, cuándo comenzó, cómo comenzó, el registro de la exploración física. Después de identificar la sintomatología, se hace la exploración física y de los hallazgos encontrados también se hace un registro en la historia clínica. Ahí también se registran los resultados de las pruebas diagnósticas. Si es necesario mandar a hacer algunos laboratoriales o estudios de gabinete, también ahí se hace el registro para poder llegar al correcto diagnóstico. Después del diagnóstico se registra el plan de tratamiento y la evaluación y notas del progreso del paciente con las citas posteriores. Un dato importante también que hay que registrar es el consentimiento informado y la privacidad de datos del paciente, que son importantes para que el paciente se sienta cómodo y protegido con la atención que le estamos brindando. La recopilación y el proceso que lleva para el registro de esta información lo veremos a continuación. El primer punto es la identificación y registro del paciente. En este punto se registran los antecedentes personales, como nombre, edad, antecedentes previos de enfermedad, antecedentes familiares y antecedentes sociales del paciente para conocerlo un poco mejor. En el segundo punto está la revisión de la información personal y de contacto. Aquí tenemos que registrar el nombre, la edad, datos de contacto, preguntarle aquí al paciente cuál es el mejor medio, si por teléfono, si por redes sociales. Es importante identificar estos datos para en caso de que sea urgente contactar a nuestro paciente. Hay que registrar también aquí el estado civil, la ocupación y los hábitos que éste tiene, que son muy importantes a la hora del plan y tratamiento del paciente. Como tercer punto tenemos la recopilación de historia médico previo. Aquí podemos registrar las enfermedades previas, las cirugías por las que haya pasado, datos heredofamiliares, toxicológicos como alcoholismo, tabaquismo o drogadicción. Son datos muy importantes que nos van a servir para la identificación tanto del tratamiento como del plan a seguir. El cuarto punto, después del interrogatorio, hay que también identificar cuál es la sintomatología presente en el paciente. Los signos, los síntomas, los signos son información no verbal que vamos a poder nosotros recoger y también esto se identifica, por ejemplo, cuando hacemos un interrogatorio de la escala de dolor del paciente. Hay pacientes que te pueden decir que del 1 al 10 su dolor es 5, pero a veces podemos observar en su gesticulación un nivel de dolor más alto. Entonces es importante que estemos revisando este tipo de datos que también son importantes recopilar en la historia clínica. Otro punto importante es el registro de medicamentos y alergias. El registro de medicamentos representa este espacio donde podemos identificar si el paciente es tratado actualmente con algún tipo de medicamento, si tiene alergia a un medicamento o algún alimento, porque será importante para poder identificar el plan de tratamiento después de obtener un diagnóstico. Es importante también nosotros tener ese registro porque pudiera tener alguna alergia a algún medicamento y si nosotros lo indicamos, pudiéramos ocasionar un problema de salud o incluso el paciente pudiera llegar a presentar algún choque anafiláctico, que es algo que no queremos pasar. Entonces es muy importante el registro de estos datos en la historia clínica del paciente. Otro punto importante es la realización de exámenes físicos. Cuando el paciente viene a consulta, se le hace una toma general de signos vitales que representa el registro de la TA, del peso, la talla, algunas veces la glucosa, pero es importante también registrar los nuevos estudios de laboratorio de gabinete que nosotros requiramos, pero también es importante llevar un registro cronológico
de todos los estudios de gabinete que se le han realizado al paciente. Este registro nos puede dar la pauta para identificar hallazgos que hayan venido ocasionando algún desequilibrio a través del tiempo. Entonces, es importante que todos los ultrasonidos, las tomografías y todos los estudios que se haya realizado el paciente se tenga el registro de manera cronológica porque es algo importante para el paciente y para quien lo trata poder identificar alguna anomalía que se pudiera presentar a través del tiempo. Dentro de esta historia clínica también es muy importante la documentación de diagnósticos anteriores. Es importante saber cuáles son los padecimientos que ha venido presentando el paciente para saber si hubiera alguno con mayor recurrencia y poder identificar algún tipo de alergia o algo que se lo esté causando. Asimismo, es importante saber si los diagnósticos han sido tratados correctamente de manera que se hayan ido resolviendo esos problemas de salud en el paciente. Entonces, es importante incorporar tanto los diagnósticos previos como los análisis de laboratorio y los tratamientos que se han ido registrando a través del tiempo para su análisis y poder identificar si se ha dado un correcto tratamiento o es necesario cambiar algo. Entonces podemos darnos cuenta de la importancia de la recopilación precisa de información médica, todo esto para garantizar un tratamiento adecuado y seguro. Es importante conocer el historial tanto de enfermedades como de diagnósticos, tratamientos y avances que haya tenido nuestro paciente para su correcto tratamiento. Otro punto muy importante son las consideraciones éticas y legales que rodean la recopilación de información médica, como la privacidad del paciente y el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos. Es importante el consentimiento informado, es importante que el paciente esté con la tranquilidad de que sus datos son personales y jamás se van a utilizar para fines públicos y que nadie más va a poder consultarlo, solamente él y a quien él pueda destinar en algún momento para poder tener el acceso a su información. A manera de conclusión, podemos darnos cuenta que la historia clínica y la recopilación de datos es muy importante tanto para el paciente para poder llevar un registro de su historial, pero principalmente para el profesional de la salud. Gracias a la recopilación perfecta de los datos, correctos del paciente, síntomas, signos, historial familiar, historial personal, todos estos signos y síntomas que podamos recuperar y sobre todo los datos generales e individuales del paciente nos pueden ayudar para tener un correcto diagnóstico, pero sobre todo un plan de tratamiento ideal para nuestro paciente. Y bueno, en este espacio podemos identificar cuál es la bibliografía que revisamos para poder elaborar este trabajo. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias por estar aquí.